el recorrido por todos estos temas de actualidad en el mundo y en el país de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Buen día. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. Saludo para toda la gerencia de esta Z101, saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país. Yo quiero comenzar de alguna manera un poco contento, diría yo. Todos sabemos la situación que hay en el país con el tema de los presos preventivos. El desorden que hay en este país con eso. Y una de las demarcaciones del país donde hemos observado durante mucho tiempo las situaciones más complicadas ha sido en la provincia de la Altagracia, en Higüey. Recordamos aquel incendio en la cárcel pública de Higüey, donde murieron más de 100 presos. 137. ¿Cuánto? Creo que eran 137. Sí, todo eso. Eso fue en el 2005. Todo eso a consecuencia del congestionamiento, la sobrepoblación en esa cárcel pública. Y muchos de los que fallecieron eran privados de libertad que estaban preventivos. Entonces, este fin de semana, el presidente Abinader, en esos recorridos que realiza cada fin de semana por diferentes demarcaciones del país, estuvo en la provincia de la Altagracia, en Higüey, en Anamuya específicamente. Y allí, bueno, pues se dio el primer palazo para la construcción del esperado Centro Correccional Preventivo en Anamuya. Una cárcel nueva que se va a construir, pero que será para que la habiten exclusivamente presos preventivos. Se habla de que cerca de 500 hombres y alrededor de 75 mujeres que se encuentran en condición de preventivos o que pudieran cometer algún tipo de delito y se le dicte prisión preventiva. Bueno, pues la cárcel tendrá capacidad para unos 500 hombres, 488 creo en sentido general, y unas 75 mujeres. El presidente dijo en ese acto, en el que estuvo acompañado del ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, a través del MIBET es que se va a realizar la construcción de la cárcel. Es un proyecto de más de 500 millones de pesos que ejecuta el gobierno. Allí estuvo también el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, entre otras personalidades también de allá, locales de Higüey, que estuvieron acompañando el acto. Y allí el presidente dijo que todo se enmarcaba dentro de su criterio, o el criterio de su gobierno, de que hay que dignificar la vida de los presos preventivos y de los presos en sentido general en la República Dominicana, y que por eso se estaba dando inicio a la construcción de ese centro correccional. Yo creo que eso es importante, sobre todo porque va a permitir, para comenzar, no sé si en otra demarcación del país hay una cárcel que sea exclusivamente para presos preventivos, pero va a permitir que se separe a los presos preventivos de los que ya están condenados, que ha sido el factor principal para el congestionamiento de las cárceles. Y a lo mejor se le puede brindar un poco más de atención, Julieta, tú sí, que manejas bastante ese tema, a la situación de los preventivos y el discurrir de sus casos en el sistema judicial. Sí. No existe cárcel como tal, lo que sí existe es una diferenciación en los centros del nuevo modelo, en donde los preventivos están en un área, tienen un tipo de vestimenta diferente a los condenados, pero es muy importante que se haya tomado la decisión de empezar ese centro. Ojalá que ese centro, me imagino que es regional, entiendo que es regional por la capacidad que tú estás señalando que va a tener, y que haya otro centro preventivo en la región del Cibao y otro centro en la región del sur. Esa debería ser la política
que se implemente a partir de ahora, yo creo que va a resolver un poco el congestionamiento en las cárceles, pero sobre todo va a permitir también que se enfoquen las políticas en el tema de los presos preventivos, muchos de los cuales a veces permanecen más tiempo de lo que la medida de corrección impuesta manda, permanecen en las cárceles, y muchas veces tiene eso que ver con que al estar todos juntos con los presos ya condenados, a veces se descuida un poco el darle seguimiento a la situación de los preventivos, y muchas veces hasta tienen un proceso pendiente, una cita en la corte, y ni siquiera los llevan, a menos que intervenga alguien y llame para que lleven ese preso. Entonces, yo creo que con esto que se está iniciando en la provincia de la Altagracia, en Higüey, el gobierno del presidente Luis Abinader, primero cumple con una promesa, y segundo, bueno, pues realmente hay la intención de comenzar a resolver el tema de los preventivos y su situación en la República Dominicana. Ojalá y el Ministerio de Vivienda, eso prometió el ministro Carlos Bonilla en el acto de inauguración, bueno, se va a trabajar intensamente, que es un honor asumir ese compromiso que es del presidente de la República. Ojalá y esos pronunciamientos que se hicieron ahí se cumplan con celeridad para que pronto podamos ver en Higüey, en la provincia de la Altagracia, finalizado el Centro Correccional Preventivo de Anamuya. Las elecciones en Francia, el viernes hablábamos de que la ultraderecha se encaminaba hacia otra victoria en las elecciones francesas, luego de su buen desempeño. La ultraderecha encabezada por Marine Le Pen y su reagrupación nacional, como le llama ella, o como se le llama a esta organización política que agrupa diferentes organizaciones de la ultraderecha francesa, obtuvieron un buen resultado en las elecciones europeas, luego internamente en Francia un buen resultado también en las elecciones de primera vuelta, pero para la segunda vuelta, tanto la centro derecha, encabezada sobre todo por el partido del presidente Emmanuel Macron, y los partidos de la izquierda se pusieron a una, aún dentro de sus diferencias, se pusieron a una para pararle el coche a la ultraderecha, y parece que la estrategia funcionó, porque, José Luis, se anticipaba que la ultraderecha y Marine Le Pen iban a salirse con la gran mayoría en estas elecciones, en la segunda vuelta, pero al final el resultado fue tan sorpresivo como que no solo no quedó en primer lugar, sino que la relegaron al tercer puesto. Primero, habíamos dicho en un momento dado de los resultados de primera vuelta que había 3/3 del electorado francés, alguno baja, otro sube, pero son 3 partidos todos que pueden contar con más de un 20% de apoyo. Eso es lo primero. Lo segundo, el aumento de la participación. Se apostó en todo momento a movilizar gente que no estaba votando. ¿Y qué ocurrió? Unas elecciones de récord. Ya al mediodía de Francia, que era la mañanita de aquí, se había señalado que era récord de participación en elecciones similares. 68%. Y segundo y tercero, que ya entra la parte que yo me reí esta mañana cuando hablaba de la noticia, viendo cómo Jean-Luc Mélenchon se salva de que le pongan la etiqueta de ultraizquierda. Para él no hay ultra, para él no hay extremo. Tiene un discurso extremo, pero está claro que él representa a la ultraizquierda. Bueno, pero nadie lo dice, porque insisto, es un pleito de narrativas. Las etiquetas se ponen a beneficio del que las pone. El discurso de Mélenchon al ganar ayer, de decir que va a proponer el árabe como lenguaje cooficial de Francia, eso no es una declaración moderada. Eso no es una declaración centrista. Eso es una provocación, de hecho, directamente hacia una parte importante de los franceses. El discurso de Mélenchon en muchas otras ocasiones ha sido incendiario. Ayer fue la válvula de escape y la aprovecha el centro para evitar que gobierne la derecha, ultraderecha, como la llamen. Pero es evidente que será llamativo cómo se van a entender en la Asamblea Francesa. Sí. Laicos antirreligiosos con fanáticos religiosos, que es la combinación ahora curiosa, muy curiosa, que va a tener una parte de esa Cámara, entre gente que va a defender el uso de la burka, el hijab, el fez, la charía, los símbolos religiosos, con gente que ha dicho y defendido el laicismo como forma de vida, la antirreligiosidad,
etcétera, etcétera. Aquí va a haber un elemento interesante. Se vuelve a demostrar, como en las elecciones norteamericanas del 2020, que cuando se mueve, se politiza la sociedad, las matemáticas cambian. Una forma de vencer agrupaciones políticas, digamos, extremas o muy populistas, ha sido lograr politizar a aquellos agentes de la sociedad que no estaban votando. En Estados Unidos se logró con el voto por correo, en Francia se logró a través de una campaña intensa de concienciación de la importancia del voto para que esto ocurriera. Creo que es una de las enseñanzas más interesantes que ha dejado este proceso. Lo que no sé realmente si va a brindar la paz social que Francia anhela y espera, sobre todo cuando el día de ayer, usted sabe cómo celebró la izquierda o ultraizquierda, encendiendo París en fuego. O sea, si pierde, le dan candela a París, pero si ganan también le dan candela a París. Y eso también es extremo, eso también es extremista. El nuevo Frente Popular que encabezó Mélenchon obtuvo 182 escaños, histórico eso, aunque no le da para ganar mayoría absoluta. El partido o el Frente Ensamble de la centro derecha, encabezado por Emmanuel Macron, 168 escaños. No ganó, pero le fue muy bien, porque lo que se esperaba era que Macron terminara en el tercer lugar y con una cantidad mínima de escaños. Pero lo que explica José Luis, ese levantamiento a última hora de un voto que estaba ahí, pero que no se manifestaba, pues vino a apoyar y a mejorar la situación para Macron. En tercer lugar, el partido de Marine Le Pen se queda con 143 escaños. Positivo, porque ellos tenían 189, avanzan más de 45 escaños, pero llegan en tercer lugar y se quedan definitivamente sin la posibilidad de ser parte del gobierno, porque lo que estaba planteado ya era que Emmanuel Macron se iba a ver casi obligado a nombrar a un primer ministro que viniera de la ultraderecha. Se hablaba de Joseph Bardella, un joven de 28 años, eso se daba ya como un hecho. Sin embargo, definitivamente no sucedió. Lo que queda ahora es para Emmanuel Macron, que sigue siendo el presidente hasta el 27, esperar a ver cómo se va a conformar la asamblea, cuál va a ser el discurrir entre esas organizaciones de izquierda que se juntaron todas y que de alguna manera llegaron a acuerdo con la derecha centrista para parar a la ultraderecha, cómo ahora se ponen de acuerdo y luego de que se conforme la asamblea, entonces decidir Macron por quién finalmente se decide para nombrar como primer ministro. Mélenchon cree que es a él que hay que designar, pero eso parece que no va a ocurrir. Incluso hay muchas diferencias entre la misma izquierda y ultraizquierda que se pusieron de acuerdo para las elecciones, pero ahora comienza a debatirse ahí quién va a ser la persona de más consenso, de mayor consenso, para que Macron lo pueda designar como primer ministro. Lo que sí es un hecho que tendrá que ser de esa ala el nuevo primer ministro. Lo que se va a tratar es que sea del mayor consenso posible y probablemente evitar que sea el ultra izquierdista, como le llaman, Jean-Luc Mélenchon, que está ahora prácticamente reclamando ese puesto. En Estados Unidos sigue la situación con Joe Biden, cada vez más demócratas, incluso ya de altísimo nivel, se siguen manifestando, por lo menos 10 representantes demócratas públicamente han solicitado que el presidente Biden se haga a un lado. Finalmente eso parece que no va a ser posible. Biden se resiste y a los demócratas le queda poco tiempo para decidirse. Ahora mismo no se está discutiendo qué va a pasar en las elecciones con Donald Trump. Lo que se está discutiendo ahora mismo es qué va a pasar internamente finalmente en el Partido Demócrata. Porque así como hay muchos legisladores, sobre todo, que están públicamente solicitando y otros que no lo han hecho públicamente, pero que en documentos internos que circulan entienden que Joe Biden debe echarse a un lado. Bueno, pero el presidente, que es quien definitivamente debe tomar la decisión, se mantiene firme en el criterio de que él es el candidato y de que él puede ganar. No le queda mucho tiempo a los demócratas para decidir ese tema, porque en definitiva
tienen que resolver esa situación para pasar entonces al tema principal, que es quién definitivamente y cómo van a evitar que Donald Trump llegue a la presidencia otra vez de los Estados Unidos. Llévatelo, Cundo.